La nieve empezó a caer, pero no era blanca ni pura, era muerte. Muerte que caía lenta, silenciosa, cubriéndolo todo. Imagina mirar por tu ventana y ver cómo el mundo muere. Hay historias que no solo se leen, se heredan. Historias que no terminan con la última página, porque se quedan congeladas en tu cabeza, como esa primera nevada letal que cayó en Buenos Aires. Bienvenidos a Retina Rota. Soy Edraciel y hoy estaremos analizando la primera temporada de esta gran serie argentina que lleva por nombre de El Eternauta. Así que pónganse cómodos y no olviden lo que pasa cuando apagas las luces. El Eternauta es una serie argentina de Netflix basada en el cómic del mismo nombre. Fue escrita en el 1957 por el argentino Héctor Germán Oesterheld. Este cómic cambiaría para siempre la historia de los cómics en Latinoamérica. El Eternauta se convirtió en una poderosa metáfora política que lamentablemente anticipó el destino de su propio autor. La historia inicia con tres amigas que se encuentran celebrando en un velero durante una noche perfecta, con una vista espectacular, cuando de repente toda la ciudad se apaga y se comienza a ver una aurora boreal y el mar comienza a agitarse. Una de las chicas entra en la cabina para luego ver por la ventana que sus amigas están en el suelo, aparentemente sin vida. Luego podemos ver a unos personajes, estos son Juan Salvo, Polski y Omar. Estos tres amigos se dirigen a la casa de Tano, o Favali, para echar su acostumbrada partida de kart que hacen todos los viernes. Al llegar a la casa, allá también espera otro amigo, Lucas. Este grupo se conoce de toda una vida. De repente, también el apagón llega a la casa de Tano. Se arman de lámparas y se exaltan cuando la esposa de Favali le llama para decirle que el encargado del garaje está tirado en el suelo, en la calle. Luego se percatan de que está nevando. Es una nieve bastante extraña, a pesar de que no están en invierno. Ana, la esposa de Favali, no le deja salir cuando este quiso ir a ayudar al encargado. Intentan usar los celulares, pero, sorpresa, están muertos. Favali intuye que hay algo en el aire que quizás le produjo la posible muerte al encargado del garaje. Entonces comienzan a cubrir todas las puertas y verificar las ventanas. En ese momento, Polski entra en pánico al pensar en su familia y pese a que le impidieran que saliera, este a golpes se hizo con la salida. Al salir, los demás cierran las puertas y ven por la ventana como Polski cae al piso, sin vida. Todos quedan aterrados y Juan entonces se acuerda de su esposa y su hija que están afuera. Este inicio genera un fuerte contraste entre la calidez del hogar y la amenaza exterior. La nieve asesina es una metáfora de lo inesperado y lo incontrolable. El miedo se instala con rapidez, generando ansiedad y urgencia de supervivencia. Juan, como figura paterna, entra en un modo de hipervigilancia, que esto es típico del estrés postraumático agudo. Comienzan a pensar cómo se podría salir de la casa, cuando de repente se escuchan unos ruidos debajo en el almacén. Bajan y al otro lado encuentran una puerta escondida y escuchan a una persona pidiendo auxilio. La abren y es una chica llamada Inga. Esta era el delivery que les había traído el whisky que habían pedido con anterioridad. Esta puerta daba al garaje. Entran al garaje e intentan encender un auto, pero también este está muerto o están muertos. Entonces Favali nota que la nieve al caer cambia de color. Luego ven por la ventana como unas personas recién se están levantando y una persona abre la ventana, aunque estos comienzan a hacerle señales para que no lo haga. La persona muere en el acto. Luego su esposa también muere. Juan se desespera por su familia. Entonces, con la ayuda de todos, con un traje impermeable, guantes y una máscara, crean un traje para que pueda salir protegido. Juan sale prometiéndoles que va a volver con ayuda. Sale y se encuentra con el cuerpo de Polski. Sigue adelante y puede ver cómo la ciudad está convertida en una ciudad fantasma. Cuerpos por doquier. Ni siquiera los animales se pudieron salvar. Argentina es un cementerio. La reacción de Juan no es heroica, es instintiva. Como cualquier veterano traumatizado, no necesita entender qué pasa. Solo sabe que algo se rompió. Y su respuesta es pura supervivencia. El cerebro entra en modo reptiliano, luchar o huir. Este episodio activa el trauma colectivo, lo social se derrumba y los grupos se forman por afinidad emocional.
El miedo une más que el amor. La paranoia es el nuevo lenguaje. Cada paso que dan, cada rostro que nos respira, es una herida psicológica que se acumula. Juan llega a los apartamentos de su mujer. Algunas personas lo ven y le preguntan de cómo lo hizo para llegar aquí. Comienzan a pedir explicaciones. En eso llega Elena, su esposa. Le explica que su hija había salido con unas amigas. Las personas del apartamento comienzan a conglomerarse alrededor de ella, a pedir explicaciones de cómo Juan llegó hasta ellos. Él les dice lo de la máscara. Entonces ellos quieren su máscara y comienza una persecución que termina en el apartamento de Elena. Juan le da su máscara a Elena. Esta sale por la ventana. Los demás acorralan a Juan, quien toma una bolsa y se la pone en la cabeza. Y entonces rompe el cristal de la ventana. Los demás huyen temiendo morir por el aire. Juan sale por la ventana. Entonces, al salir con la bolsa en la cabeza, comienza a tener unos flashbacks extraños y se desmaya. Juan despierta y nota que ha sido rescatado por sus amigos y su esposa. Favali incendió un auto y le explica que los autos antiguos sí funcionan. Al llegar a la casa, un vecino vio el auto y quiere que se lo presten para buscar suministros para todo el barrio. Favali se niega, pues él lo quiere solo para él, por el bien de su familia y de sus amigos. Mientras están entretenidos, Omar se lleva el auto. Mientras va en el auto, ve luces extrañas en el cielo, unas bolas de color rojizo que caen. Pierde el control y el auto choca. Juan y Elena deciden ir a buscar a su hija. Van a la escuela donde ella asistía. Dentro de la escuela escuchan una voz. Alguna persona está encerrada en un baño o un closet y encuentran a un joven encerrado. Aparentemente lo dejaron encerrado mientras le hacían bullying y por eso se salvó. Al sacarlo le preguntan por su hija. Les dice que le ayudará si los lleva a ver su familia. Ellos aceptan, pero primero los lleva a su casa. Pero en la casa encuentran a toda su familia muerta. Chico se llama Pablo. Juan y Elena van a una farmacia junto con él. Se encuentran con una pareja y una embarazada. Estos los engañan y les roban todo. En la casa, Favali escucha por la radio que el asunto es a nivel mundial, no solo en Argentina. Esta conexión llega desde Brasil. Favali descubre que el mundo ha cambiado, que el campo electromagnético aparentemente ha sido apagado y que las brújulas ya no funcionan. Favali se vuelve la figura racional, el intelecto frente al trauma, mientras que Juan empieza a desarrollar una adaptación forzada, empujado por la necesidad de proteger a su esposa y a su hija. Más tarde podemos ver a los que le robaron a Juan y Elena. Están echando combustible cuando de la nada les aparece una criatura bastante extraña. Entre las sombras es muy parecida a un escarabajo y se los lleva al otro lado. Luego Juan y Favali salen a buscar a la hija de Juan. En el camino se encuentran con unos militares que les dicen que vayan al campo de Mayo. Juan y Fava siguen a los militares. En eso comienza una balacera. Al principio no se sabe a quién están disparando los militares. Luego aparecen unas criaturas parecidas a escarabajos y estos son los mismos que se deshicieron de la pareja que les había robado Juan y Elena en la farmacia. Estos bichos eliminan a los militares. En la huida, Juan y Fava llegan a una iglesia. Las personas que están en ella les ayudan y aquí encuentran nuevamente a Omar. Juan y Favali piden explicaciones sobre los monstruos que vieron afuera. Les dicen que llegan en bolas de fuego, bolas rojas que caen del cielo. Ahí Fava entiende de qué se trata todo esto, de que esto es una invasión. Luego en el techo, Juan dice que se pueden ir de la iglesia a través de un muro. Está lleno de vehículos arriba y que van a poder salir al otro lado, pero que no todos van a poder hacerlo debido a la dificultad del escape. Esto refiriéndose a una persona discapacitada llamada Rengo, que luego se da cuenta de que Rengo estuvo en la guerra de las Malvinas con él. Se queda en la iglesia debido a su discapacidad, además de que él no quiere irse. También se queda con él la monja, que era algo así como la jefa del grupo. Llegan hasta el muro, lo rompen, pero el ruido atrae a los bichos, junto con el llanto de un bebé que estaba con ellos en el grupo. Todos entran al agujero en la pared, menos Juan, que se quedó con la madre y el bebé. Entonces, Rengo y la monja que se quedaron hacen el acto más grande que se puede hacer por amor a la humanidad. Al percatarse de que los demás estaban en problemas, ellos tocan las campanas de la iglesia. Cuando los bichos o cascarudos, al escuchar el sonido, se van hacia la iglesia. Entonces, Juan, la madre y el bebé pueden escapar. Rengo, con un cigarro y querosén, junto con la monja, incendian la iglesia. Y aquí mueren juntos. Logran cruzar, toman el vehículo. Luego ven cómo la iglesia arde en llamas.
Al rato, Juan y Faba se dividen del grupo y llegan a la casa para encontrarse con que la hija de Juan había llegado totalmente sola. Por fin, Juan y Elena se tranquilizan. Faba dice que todos deberían irse a su casa en la playa para refugiarse. Unos vecinos le ofrecen cambiarle la casa y el almacén por una casa rodante, lo cual luego ellos tienen que aceptar. Se van en la casa rodante, manejan por horas y llegan a un mall que tienen hasta supermercado. Todo lo ideal para suministros. Las personas lo acogen, pero en la noche pasa algo extraño con la hija de Juan. Un chico con una aparente parálisis facial habla con ella, pero ella reacciona extrañamente y solo se queda mirándolo sin decir nada. Se queda obnubilada. Entonces comienza a golpearse en la cabeza. Juan toma a su hija y se la lleva a descansar. Faba comienza a notar algo raro que está pasando con Clara. Mientras, Lucas va a buscar whisky. Mientras está buscando, escucha ruidos y de repente este desaparece. Al otro día, todos comienzan a correr. Se cree que son los cascarudos, pero no. Al salir Juan y los demás ven que la nevada se detuvo y el sol salió. La pesadilla al fin terminó. Estando todos fuera, de la nada llegan 3 individuos y comienzan a disparar a todo el mundo. Hasta la esposa de Favali sale herida. Juan se pone en modo de guerra y acaba con ellos. Al quitar la máscara de uno de los personajes, ve que es una mujer. Al parecer, esta se le hace familiar, pero no sabe el por qué. Al rato aparece Lucas con unos militares y se llevan a los sobrevivientes al campo de Mayo. Juan y Faba le preguntan, ¿dónde tú estabas? Él les dice que al tomarse el whisky, apareció en un lugar bastante lejos y allá los militares lo ayudaron. Al rato podemos ver a uno de los que atacó en el mall. Este entra en unas alcantarillas. Al llegar, los cascarudos simplemente lo dejan entrar. Le dan extrañamente el paso y nos quedamos con la duda. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está ayudando a los cascarudos tal vez? Esta parte representa ya la despersonalización y la pérdida de control de los humanos. Los invasores no son demonios externos, sino estructuras de poder deshumanizando. Los enemigos pueden llegar a ser humanos manipulados. El concepto de libre albedrío ahora se disuelve. En el campo de Mayo les enseñan a disparar a los sobrevivientes. Clara, la hija de Juan, le pregunta que por qué no le enseñan a disparar. Ella también quiere aprender. Juan le dice, tiempo al tiempo. Lucas está con las personas del ejército. Él les habla acerca de Favali, de que es un ingeniero que puede arreglar la radio para poder comunicarse con las otras bases. Y debe hacerse esta transmisión en el centro de la capital. Faba y Juan saben que esto es muy peligroso, pero al fin y al cabo aceptan. Y la mejor forma de ir, según ellos, es por tren. Al tren lo arman poniéndole una especie de armazón especial delante para poder limpiar todo el camino de los vehículos que se encuentran en el medio. Todo sale bien y llegan al sitio acordado. Faba nota algo extraño y es que no hay cuerpos ni tampoco hay cascarudos por ningún lado. Inga y otro grupo se fueron a investigar unos aviones que iban volando y de repente fueron atacados por los invasores. Mientras estos investigan, notan algo extraño. Hay un niño que los está mirando fijamente desde afuera del avión. Entonces estos salen y se encuentran con un gran grupo de personas que están siendo controladas por los invasores. De igual manera como lo habíamos visto con el personaje que había entrado a las alcantarillas. El grupo de Juan y Faba logra su cometido con la antena de radio. El mensaje comienza a desplegarse y se repite cada 5 minutos. Se lanzan bengalas y todos celebran por lo que han hecho, aunque no por mucho tiempo. Juan nota algo extraño y es que en el estado llamado River hay una luz brillante. Este opina de que deberían ir a investigar, pero esa petición es denegada porque, según ellos, puede ser peligroso. Lucas sugiere pasar la noche en ese sitio y así lo hace. Luego inician una partidita de cartas, muy alegórica con la del inicio, pero algo raro pasa con Lucas, pues este no juega como antes y se enoja. Omar comienza a burlarse y esto crea un arranque de ira en Lucas, quien toma algo parecido a un destornillador y lo apuñala. Apuñala a Omar. Entonces huye. Juan lo sigue mientras Faba se queda con Omar. Juan lo encuentra en el borde del edificio. De fondo podemos ver el estadio River brillando. Lucas está teniendo pensamientos, discutiendo consigo mismo. Dice que sabe que están hablando de él y que él los escucha.
Tengan cuidado con lo que dicen, porque escuchan los teléfonos. Dice que alguien está conspirando en contra de la fundación. Las cosas están bien. Si las hacen mal, saldrán muy mal. Todo esto está pago. No paguen nada. Si piden dólares, no les den. Les están robando. Faba, que había llegado, y Juan están sin entender, tratando de convencerlo de que estos pueden ayudarle. Este dice: está relampagueando, y se lanza al vacío. Lucas muere. Juan ve que están llegando los humanos que están siendo controlados por los invasores. Intenta escapar. Mientras tanto, Omar ve a una persona conocida y lo llama, sin saber que era uno de los controlados. Todos los controlados los siguen y luego se crea una ardua persecución. Estos llegan hasta el tren, pero con un mal sentir en la boca, pues todos los que fueron sus amigos ahora son enemigos y tienen que dispararles para poder sobrevivir. Juan decide ir a ver qué está pasando en el estado de River, a investigar la extraña luz, y un soldado llamado Franco decide ir con él. Las pérdidas consolidan la transformación interna de Juan. De civil a guerrero, aquí aparece el síndrome del superviviente, donde la culpa por seguir vivo se mezcla con la rabia, la tristeza y la compulsión de resistir. La soledad lo fragmenta internamente. Este episodio explora el duelo y la resiliencia. Las pérdidas sucesivas pueden llevar a trastornos de estrés postraumático y a una sensación de desesperanza. Sin embargo, también pueden fortalecer los lazos entre los sobrevivientes y reforzar su determinación. A este punto se dan cuenta de que todo era una trampa. El enviar el mensaje era para que llegaran más personas y así juntarlos a todos en un solo lugar. Juan y Franco van sorteando los caminos, escondiéndose de los controlados que están por doquier. Ven que las personas están practicando al tiro. Llegan a un edificio. Juan tiene una visión. Ya había visto todo esto. Mientras se acerca a Franco, caen muchas de las bolas rojas del cielo y ven el gran ejército de personas controladas debajo. Juan le dice a Franco: ya sé de dónde te conozco. Yo estuve acá antes. Esto ya lo viví. Franco nota algo en la glorieta y le dice a Juan. Entonces este dice: ese es el verdadero enemigo. Entonces podemos ver unas manos extrañas con muchos dedos tocando una especie de música que controla a los humanos. Las personas que fueron antes sus amigos ahora son como robots. Al final podemos ver a la hija de Juan también entrenando el tiro al blanco, pues ella es una de las controladas. Juan es un hombre común que se ve obligado a liderar en circunstancias extraordinarias. Su experiencia como veterano de guerra le proporciona habilidades de supervivencia, pero también lo hacen mucho más susceptible a revivir los traumas del pasado. El Eternauta es más que una serie de ciencia ficción. Es una exploración profunda de la condición humana frente a lo desconocido y la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. La adaptación de Netflix moderniza la historia original, incorpora elementos contemporáneos y profundiza en la psicología de los personajes, ofreciendo así una narrativa rica en simbolismo y relevancia social. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si viste ya El Eternauta, pues aporta tu opinión frente a esta magnífica serie. Y si quieres un resumen del cómic, solo déjalo en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale like. Así que nos vemos y hasta la próxima.